Muy buenas tardes, amigos de todo el país. Bienvenidos nuevamente a Rumbo de la Tarde, aquí por la 98.5 FM. Soy Miguel Guerrero y estoy, como siempre, encantadísimo de poder estar con ustedes compartiendo esta próxima hora desde sus hogares y desde cualquier lugar en que se encuentren y tengan sintonizado esta emisora, la de más audiencia en el territorio nacional. No digo específicamente este programa, este espacio, pero sí la emisora que más se escucha por la diversidad de ofertas mediáticas que hay aquí en toda la cadena. Yo voy a referirme en el día de hoy, mientras llegan mis compañeros, a una actividad que tuvo lugar hoy en el Palacio Nacional, que puede ser criticada, evidentemente, como todas las cosas que hace un gobierno, cuando existe una oposición que parte del principio de que todo lo que hace un gobierno tiene que ser criticado porque lo hace el gobierno. Y a veces eso refleja una pobre y mediocre visión de largo alcance de parte de aquellos que critican toda acción del gobierno sin sentarse a meditar realmente los pros y los contras que una medida de esa naturaleza puede tener. Todas las medidas de los gobiernos tienen puntos buenos y puntos malos, porque la misma manera que pueden perjudicar a un grupo importante de personas o de núcleos sociales, también se puede dar el caso de que como compensación a eso, desde el punto de vista político, pueden beneficiar a muchas personas. Al presidente en los últimos días la oposición le ha criticado dos acciones específicas. Una de ellas tiene que ver con la visita que realizara aquí a Santo Domingo, a la capital dominicana, el primer ministro o presidente de Guyana, el señor Mohamed Arfan Ali, según tengo entendido, que es su nombre completo. Vino acompañado de su esposa para suscribir una serie de acuerdos con el gobierno dominicano relacionados con la posibilidad de una asociación futura en la explotación de mercado petrolero, de gas, crear una refinería de petróleo en Guyana, evidentemente con petróleo guyanés, que produce alrededor ya de 1 millón de barriles diarios de petróleo. Es un país con un gran potencial y tiene más tierra que la República Dominicana. Y han llegado a firmarse acuerdos que tienen que ver con la participación dominicana en algunos proyectos que a realizarse con activos y productos y tierra guyanesa, empresarios dominicanos. Yo dudo que esos acuerdos involucren en el ámbito de inversión al Estado dominicano, porque no es costumbre, no ha sido costumbre ni tradición en la República Dominicana que el gobierno dominicano haga inversiones en ultramar y con otras compañías u otros países. No me refiero a la posibilidad o a la concertación de acuerdos que tuvieron que ver en su momento con la construcción de la refinería dominicana de petróleo, que está instalada en Jaina y que inicialmente fue una inversión mixta entre el Estado dominicano y la Shell, la compañía gasolinera, la compañía petrolera Shell, de capital inglés y holandés, pero fue una inversión que se realizó en el ámbito territorial de la República Dominicana. Y en su momento esa refinería jugó un papel muy importante porque llenaba prácticamente una parte importante, si no todo, en su momento, estoy hablando a comienzos de los años 70, las necesidades de combustible de la República Dominicana. En el país no se produce petróleo todavía, que se sepa, ¿no? Que no hay petróleo, que se sepa, no se produce petróleo. Y esa refinería lo que hacía era que refinaba, procesaba crudo importado de Venezuela y de otro país, no recuerdo cuáles, porque era una decisión que tomaba la Shell, que tenía a su cargo la administración de la empresa, porque el Estado dominicano, el gobierno dominicano, carecía y todavía carece, según tengo yo entendido, porque no se puede demostrar lo contrario, experiencia en el manejo de una obra o de un producto como ese y de una compañía como la refinería, que todavía funciona en la República Dominicana
y que llegó y que tiene una capacidad de refinación de apenas 30,000 barriles diarios de petróleo, de crudo, que venía un crudo ya semiprocesado, que la compañía lo refinaba, terminaba de refinarlo, para producir los combustibles que se usaban en los automóviles, en los hogares y, para muchas otras actividades. Pero esos 30,000 barriles diarios de petróleo constituían entonces prácticamente casi la totalidad de las necesidades de la República Dominicana, pero hoy en día eso no significa ni siquiera un 20 o un 25 o un 30%. De manera pues que por eso es que en los diferentes gobiernos que hemos tenido después de Balaguer, hemos visto varios intentos de crear nuevas refinerías con inversión extranjera para usar petróleo importado con acuerdos con otros países o con inversionistas extranjeros para llenar necesidades dominicanas y también llenar necesidades extranjeras a través de la exportación de esos productos terminados refinados aquí en una compañía mixta o una compañía extranjera. Y recordemos que en el 40 aniversario de la dictadura, de la tiranía de Muammar Gaddafi en Libia, el entonces presidente dominicano, Leonel Fernández, fue el único presidente del área americana que fue a eso y se retrató con Gaddafi, se retrató con su hijo. Incluso anunció a su regreso que había llegado a un acuerdo con el hijo de Gaddafi para la inversión en Montecristi, si mal no recuerdo, de una refinería con una inversión superior a los 2,000 millones de dólares. Inversión que nunca se produjo porque mucho tiempo después o algún tiempo después Gaddafi caía, era derrocado y muerto por las potencias occidentales, porque había sido acusado de un gran financiador y exportador del terrorismo árabe hacia Europa y hacia los Estados Unidos. Bueno, de manera pues que no tiene, para mí no me parece nada extraño lo que se hizo con el presidente de Guyana o el primer ministro de Guyana. Y yo creo que la oposición se apresuró a criticar algo, especialmente por lo que tiene que ver con el alquiler de una cantidad enorme de terreno guyanés para siembra de maíz y sorgo, aparentemente con el propósito de alimentar la industria avícola en la República Dominicana y en Guyana. Yo creo que si es con ese propósito, a mí no me parece así visto a grosso modo, no me parece una inversión alocada ni sin sentido, porque a mí no me parece que un país tan pequeño como la República Dominicana dedicar una enorme cantidad de terrenos para la fabricación, para la producción de maíz y soya, para alimentar las aves, a mí me parece que no me parece que es un uso correcto de esa tierra, a despecho de que esos productos y la alimentación de las aves van a generar una producción mayor de pollo en la República Dominicana. Pero no solo de pollo vive el hombre, también vive de otras cosas. Además, pero lo que yo quiero decir antes que nada, y no le estoy tratando de darle más valor del que pudiera tener a la inversión, a lo que ha llegado el presidente Abinader, el gobierno dominicano con el gobierno de Guyana, que dicho sea de pasada, es bueno que la República Dominicana amplíe sus vínculos comerciales y diplomáticos con otras naciones que no sean las grandes potencias, porque probablemente los términos de los intercambios con naciones iguales a nosotros o ligeramente superiores a nosotros en términos económicos podrían hacerse en términos más equilibrados que lo que nosotros normalmente tenemos o sufrimos con las naciones industrializadas, que son las que tradicionalmente han puesto los precios a los productos de intercambio entre los estados. Ellos tienen la sartén por el mango. De manera pues que a mí lo que yo quiero decir es que a mí me parece a veces que la oposición ahora y en el pasado, porque todos los gobiernos han sufrido o se han beneficiado de esa práctica
apresurada de la oposición dominicana de criticar cosas que no conocen. Porque no creo que el sentido y el contenido total de los suscritos entre Guyana y la República Dominicana se haya revelado por lo que se dijo en Palacio el día que se firmó eso. Bueno, señores, pero en un país donde se supone que hay una ley de libre acceso a la información pública, ese tipo de información no se puede ocultar por más empeño que ponga un gobierno para ocultarla. De alguna manera se sabe o trasciende. Entonces, estudien bien, analicen bien lo que se ha firmado para estar en capacidad real de poder criticar algunas cosas que han sido criticadas, quizás con justicia, porque yo no sé todavía, pero a mí me parece que extemporáneamente, porque no se sabe realmente qué fue lo que se firmó. Lo que se firmó fue anunciar como un matrimonio. Fulano de tal, Juan Ramón Gómez Pérez, aquí se va a casar mañana. Y si él está casado, excúsame, Juan Ramón. Pues no te quiero poner en problema con tu familia. Pero te quiero poner ahí una cosa sin saber con quién se va a casar y ya lo estamos criticando porque se va a casar. Bueno, vamos a averiguar primero con quién se está casando y segundo por qué se está casando. ¿Entiendes? Entonces, eso es lo que yo quiero decir. Lo otro tiene que ver con cosas mucho más importantes todavía. En el día de hoy, el gobierno dominicano suscribió, en la actividad en el Palacio Nacional se celebró una actividad muy importante porque estaba el presidente de la República y se trata de una actividad económica sobre un área de la economía que el país no ha explotado a plenitud y que puede representar un sector importante en el futuro para el crecimiento de la economía, de las actividades económicas. Yo voy a tratar, estoy buscando la información para yo ser más preciso en lo que yo voy a decir, porque eso se firmó esta mañana, hubo hasta incluso un apagón. Y el Listín Diario criticó el apagón que duró alrededor de 6 minutos, pero no se refirió con amplitud al tipo de actividad que se estaba celebrando con la presencia y encabezada por el presidente de la República en uno de los salones del Palacio Nacional, que tenía que tener más importante que el hecho episódico de un apagón de 6 minutos. Que no es nada extraño en la República Dominicana. Si usted me dice que eso ocurrió en los Estados Unidos, en la Casa Blanca, donde probablemente tiene que pasar una cosa muy grande para que haya un apagón de 6 minutos. Y si eso ocurre, a los 6 minutos el presidente está escondido en un sótano, en algún lugar a prueba de bomba atómica y todo ese tipo de cosas. Pero yo creo que lo que se firmó ahí es sumamente importante. Y yo tengo aquí la información. Permíteme buscarla un momentito. Yo estoy tratando de conseguirla aquí en el Listín Diario. Bueno, se firmó un asunto. Bueno, Abinader del campanazo para la colocación de la primera oferta pública de acciones del país. Es una actividad, no es una actividad oficial del gobierno, porque el gobierno no está vendiendo, no está abriendo una oferta pública de acciones. Y eso es una empresa de una bolsa de valores de la empresa César Iglesias. Es decir, la empresa César Iglesias está vendiendo acciones en un mercado de valores, en un mercado público. Si usted tiene dinero y no sabe qué hacer con él, y eso estoy tratando de explicarlo porque eso fue lo que ocurrió en el Palacio Nacional. Si usted tiene, por ejemplo, 100,000 pesos o 10 millones de pesos y no sabe qué hacer con ellos, entiende que la banca, los intereses que le dé el Banco Central o que le da la banca comercial no son suficientes y usted quiere tener y quiere ser accionista de una empresa importante como sin lugar a dudas es César Iglesias, y entonces usted compra valores, usted compra acciones de esa empresa y ya esa empresa se convierte en una empresa pública, es decir, es una empresa que está abierta para la compra de acciones y usted puede comprar acciones ahí
en una bolsa de valores. Y aquí ya eso se ha hecho muy popular. Usted puede criticar, y a mí me pareció de principio raro que esa actividad se hiciera en el Palacio Nacional con el logo y los logos de César Iglesias en el Palacio Nacional, con serpentina, con globos y todo ese tipo de cosas. Porque se supone que debe haber una solemnidad en la actividad oficial en el gobierno dominicano, que debe estar por encima de cualquier cosa, ¿no? Que para darle como mayor seriedad. Y yo creo que esa actividad, que es muy buena y abre un enorme campo de actividad económica en la República Dominicana, quizá pudo haberse hecho en la sede de la bolsa o en un hotel de la ciudad y no en el Palacio Nacional. Bueno, pero el presidente decidió que se hiciera en el Palacio Nacional, porque por las razones que yo no le voy a discutir, porque él es el anfitrión del Palacio Nacional. Yo no puedo disponer lo que se va a hacer en el Palacio Nacional. Incluso yo tengo años que ni paso por ahí. Y yo no tengo pase para el Palacio Nacional, ni me interesa tener pase para el Palacio Nacional, porque ¿qué voy a hacer yo en el Palacio Nacional? Entonces yo no puedo referirme a eso. Yo lo que creo es que criticar, yo incluso escribí dos mensajes por las redes, pero que me parecía extraño que ese tipo de actividad se hiciera en el Palacio, pero luego yo la borré porque dije, bueno, pero yo también estoy incurriendo quizás en una interpretación banal de una cosa que quizás tiene más importancia. El Listín Diario, al principio critiqué, dice, bueno, el Listín Diario le presta más atención a un apagón en el Palacio Nacional de 6 minutos, en un momento en que los apagones son el día a día en la República Dominicana y a nadie puede sorprenderle que un apagón dure 6 minutos. Yo lo que creo es que lo raro de eso no es el apagón en el Palacio Nacional, sino que solo haya durado 6 minutos. Porque aquí hay sitios que se supone que pagan para tener 24 horas al día, 7 días a la semana, donde la luz se va por horas y 2 y 3 veces al día. Y esa gente le están mal pasando. Los que vivimos en esas torres están la mal pasando porque tenemos que nos viene la tarifa eléctrica mucho más alta, pero también tenemos que hacer aportes mayores para poder comprar el combustible para que las plantas que sustituyen el servicio de energía eléctrica que dan las sedes puedan funcionar y la gente no se quede varada en el medio, en el piso, entre el medio del piso 8 y el piso 10, en una torre de 15 o 20 pisos, no por 6 minutos, imagínate. Una gente que sufra de claustrofobia se queda 6 minutos en un ascensor entre un piso, en un edificio de 15 o 20 pisos, como existen decenas aquí ya en la ciudad de Santo Domingo. Esa gente se puede morir también de espanto y de pánico. De manera pues que para mí lo extraño no es el apagón, sino que solo haya durado 6 minutos cuando los apagones aquí están durando horas. ¿Entiendes? Entonces, yo quiero volver al caso. Mira, cuando el PLD era el gobierno, yo criticaba a la oposición porque no había una acción, una medida, un programa del gobierno del PLD que no fuera objeto de una crítica acerba incluso de la oposición, sin entrar en detalles de los valores y lo que esa medida representaba y pudiese representar para sectores importantes y para la economía misma de la nación. Y esa práctica se está repitiendo aquí consecutivamente. Aquí ya la oposición está criticando todo lo que hace el gobierno, porque lo hace el gobierno sin ponerse a discutir o analizar los alcances de esas decisiones del gobierno para poderlo criticar con fundamento. Y miren, déjenme decirles algo. Todo el mundo sabe mi posición aquí con relación al gobierno del cambio, desde la campaña electoral, porque yo fui objeto en esa campaña
de críticas y de cosas y de acusaciones verdaderamente vergonzosas e imperdonables, porque no era mi conducta, no era mi posición lo que se criticaba. Era la reputación familiar incluso. Si aquí el que no estaba con el cambio en la campaña era una rata y era un zafacón, un hediondo zafacón que no merecía vivir y todo ese tipo de cosas. Epítetos y campañas y cosas que se están incluso repitiendo contra el cambio. Y yo digo, bueno, pero el que usa ciertas armas tiene que saber que esas mismas armas van a ser usadas contra ellos. Pero yéndonos a la realidad y a la objetividad, yo pienso que la oposición comete muchos errores. Y uno de esos errores es, el primer gran error que está cometiendo la oposición, según yo lo advierto, es la tendencia a subestimar al presidente Luis Abinader. Y fíjense que el presidente Luis Abinader tiene más sangre fría de lo que se pensaba. Porque yo no he visto que el presidente responda a ninguna de esas críticas. Aparentemente disfruta con las críticas que se le hacen. Porque muchas de esas críticas pueden revelar que el presidente de la República o las acciones mismas criticadas tienen más sentido y tienen más valor para la oposición que lo que la oposición le reconoce. En definitiva, lo que yo quiero dejar en claro es que aquí se necesita que, independientemente de que le guste a uno un gobierno o le guste a uno la oposición, la inteligencia nacional, que está aparentemente más repartida en la clase política dominicana, en los partidos políticos dominicanos, esa inteligencia nacional en algún momento tiene que sentarse a la mesa y discutir el futuro de la nación. Y yo me he dicho siempre que ese futuro se tiene que discutir sobre una base sólida, sobre qué queremos. Porque si no sabemos lo que queremos, no podemos nunca conseguirlo, ¿no? Y yo creo que eso tiene que hacerse con la frialdad necesaria, porque por más que dure un gobierno, no dura para toda la vida. Y no se gana nada un partido de oposición apostar al fracaso de una administración bajo la creencia de que eso ayuda o lo ayuda a escalar o a asumir el poder. Cuando realmente, si usted contribuye con su política al fracaso de un gobierno, para suplantar a ese gobierno, lo que usted hereda lo va a hacer fracasar a usted también. Porque sobre ruinas y sobre fracaso, sobre desconfianza y sobre expectativas fallidas y no alcanzadas, es muy difícil construir un futuro. Y entonces yo creo que en algún momento el país tiene que darse cuenta de que no se puede, que no podemos alcanzar los objetivos deseados, a pesar de que si se mira bien, con objetividad y con detenimiento, no es difícil encontrar más similitudes en el discurso de oposición y en el discurso del gobierno que disensiones y qué diferencias en los discursos tanto de oposición como del gobierno. El problema real que nosotros tenemos es nuestra dificultad para encontrar vías de entendimiento sobre aquellas cosas en que todos estamos de acuerdo. Es decir, nos sentamos a discutir 10 puntos y hay sobre esos 10 puntos 4 en que no existe diferencia alguna. Pero no comenzamos a discutirlo a través de esos 4 puntos para hacer más fácil la tarea de discutir los otros 6 en los cuales no estamos de acuerdo. Porque si en lugar de 10 solo tenemos 6 puntos a discutir y ya hemos alcanzado acuerdos sobre 4 puntos, el clima de negociación y de discusión es mucho más suave. Es mucho más propicio para encontrar incluso vías de entendimiento en aquellos en que no nos entendemos. Yo creo que esa es una de las grandes
dificultades que tenemos nosotros los dominicanos, para no decir solo la clase política. Y yo creo que en algún momento alguien tiene que decir, bueno, señores, vamos a sentarnos a discutir sobre aquello que realmente le interesa al país y dejar de hablar vaguedades sobre aquellas cosas que tienen realmente, que no tienen importancia. Por eso, cada vez que surge un gobierno nuevo, aquellas cosas que funcionan o que funcionaban durante esa administración se dejan a un lado y luego, después de la euforia inicial de los 2 primeros años de la nueva administración, tratando de vender lo suyo y enterrar lo de otro, entonces cuando la gente comienza a mostrar descontento, ya es muy difícil rescatar aquellos que tenían realmente valor y que usted dejó morir porque lo hizo otro. Y me estoy refiriendo al desayuno escolar, a la construcción de aulas, a las estancias infantiles, a la tanda extendida y muchas otras cosas. Y me temo que no montás, que si hay un cambio en la administración en las elecciones del 2024, el que gane va a hacer lo mismo con el cambio. Va a echar a un lado todas las cosas que pueden ser buenas que está haciendo, que se están logrando en esta administración, para repetir la experiencia de siempre. Y por eso que el país llega un momento en que avanzamos, pero luego nos resulta seguir avanzando porque llegamos al límite de nuestras posibilidades. ¿Por qué? Porque queremos hacerlo todo uno solo. Creemos el mérito, no compartimos la posibilidad de distribuir el mérito. Y ningún país avanza solo con una inteligencia. El éxito de una administración y el éxito de un país en la lucha por alcanzar el futuro al que todos anhelamos aquí, no es más que el resultado de un esfuerzo conjunto. Y lo que hemos alcanzado aquí a lo largo de 30, 40, 50 años de práctica democrática, deficiente, errática, todo lo que usted quiera, pero práctica democrática al fin, ha sido el resultado de los aportes que todos los gobiernos que han pasado, muchos bastante buenos, otros muy malos, otros mediocres y otros ni fui ni fuá, como dicen los dominicanos, pero todos en su conjunto han aportado algo a la construcción de lo que hoy vivimos aquí en la República Dominicana. Porque la República Dominicana no es solo el fruto de una sola gestión, ni de un solo cerebro, sino el producto de un esfuerzo conjunto y de la decisión irrevocable del pueblo dominicano a avanzar hacia el futuro a pesar de todas las dificultades que puedan presentarse. Vamos a hacer una pausa y luego se incorpora con nosotros nuestro compañero Ulises Jiménez.